quiero hablar un poquito en líneas generales de qué es un MBA. Esto lo voy a hacer en un par de minutos nada más. Bueno, el enfoque es en General Management, es un poco general. La mayoría de las maestrías tiene 2 años, a pesar de que ahora hay muchas opciones para acelerar los programas de 2 años y tenerlos en 1 año, ¿no? El enfoque de estos programas es el liderazgo. Y ojo que un tema importante es que estas maestrías no solo se dan para gente que quiera entrar al mundo corporativo, sino hay mucha gente que las hace por un tema social, para establecer ONGs o algunas empresas que, por más de tener fines de lucro, tienen un objetivo social dentro de ellas, ¿no? Ahora hay muchos, aquellos que no tienen un poco qué se necesita para entrar. Esto es los requerimientos oficiales en las páginas web de estas universidades, ¿no? No te piden, ninguna te pide un mínimo, un promedio de graduación mínimo. Por lo menos eso es lo que dice en la página web. Tampoco te piden un GMAT mínimo, por más de que se sabe que sí tienen, sí acostumbran tener un corte. El TOEFL sí tienen un mínimo que es 100 en el caso de Kellogg y Stanford, y el IMD no tiene un mínimo, pero te evalúa durante el Assessment Day, que es un día completo en el que vas a la universidad y te hacen un cierto número de exámenes, reuniones, grupos de trabajo, y en base a eso determinan si ha sido aceptado o no. Esta es la parte final de la aplicación. Y la experiencia laboral, de acuerdo a las páginas web, Kellogg y Stanford no requieren experiencia laboral mínima. El IMD requiere 3 años de experiencia laboral mínima. Ahora, que sea mucho más difícil aplicar sin experiencia laboral, por supuesto, sí. Cartas de recomendación: 2 para Kellogg, 2 para Stanford, 3 para el IMD. Ensayos: 2 para Kellogg, 2 para Stanford y 3 para el IMD. Entrevistas para Kellogg y el IMD son absolutamente necesarias. Stanford, de acuerdo a la página web, ellos determinarán si necesitan entrevistas o no. Y para aplicar están los costos: $250 en Kellogg, 275 en Stanford y 350 francos en el IMD, que viene a ser como $370 al cambio. Finalmente, paso a presentar a los panelistas. A ver, un poquito mi background. Yo estudié economía en la Universidad del Pacífico. Me fui a hacer la maestría más o menos cuando tenía 30 años, entonces para IMD exactamente en el promedio de la clase. De hecho, mi primera opción, apliqué a varias universidades, pero mi primera opción siempre fue IMD. Tenía bastante claro que sabía que esa era la que quería. Yo no quería Estados Unidos, me enfoqué en aplicar solamente a universidades de Europa. Y dentro de la de Europa, un poco más por la experiencia, que también tenía justo 7 años de experiencia, que también es el promedio de IMD, era como que la que más calzaba dentro de mis opciones, ¿no? Antes de IMD trabajé 7 años en una pesquera, en la parte comercial, y ahora, como tal lo dijo Mirko, estoy viendo proyectos inmobiliarios generales acá en Perú. Ya tengo casi 3 años trabajando en esto, veo un poquito de todo, pero principalmente estoy liderando un proyecto en especial en el norte de Perú, turístico, inmobiliario, que bueno, todavía no se ha lanzado, no puedo decir el nombre exacto, pero eso es lo que estoy viendo ahora a tiempo completo, ¿no? Yo me fui a hacer el MBA en el 2007, después de haber estado unos 3 o 4 años trabajando en Lima en una boutique de banca de inversión. Igual que Patricia, apliqué a varias universidades. Me interesaba bastante Stanford porque sentía que estaba bien enfocada en el tema de management y bien enfocada en los aspectos más soft que los hard skills. Apliqué también en la edad más o menos promedio de Stanford, que es alrededor de 27 años, y no apliqué. El motivo de la fecha de aplicación no era ese, sino básicamente porque sentía que estaba en el momento de mi carrera para ir a hacer una maestría.
La experiencia para mí fue sensacional y creo que lo hubiera sido también muy buena en cualquiera de las otras opciones que hubiera aplicado, o en todas las otras, creo que en toda la lista de MBAs muy buenos que hay. La experiencia siempre es muy buena, en diferentes sentidos, en la parte académica, en la parte personal, en la parte del networking y la gente que conoces, y en la parte de los viajes que se realizan. Para mí amplió mucho, creo que mi mente y las opciones que tenía o que quería hacer después del MBA. Terminé después del MBA trabajando en una consultora, en McKinsey, en Brasil, por 3 años. Después volví a Perú a dirigir el área de finanzas corporativas de Interbank, y hace 6-8 meses estoy manejando el área de desarrollo de Urbanova, que es una empresa inmobiliaria. Bueno, yo soy administrador de la Universidad del Pacífico, trabajo en RIMAC Seguros hace 10 años. De hecho, mi experiencia con el MBA es un poco diferente a los otros participantes, porque yo no dejé de trabajar para hacer un full-time MBA, sino me fui a hacer un executive mientras seguía trabajando. De hecho, es una alternativa interesante y un poco distinta a la que normalmente escuchan. En mi caso, mi compañía me sponsoreaba parte del programa. Tiene un costo quizás un poco más alto que los MBAs normales, pero normalmente te empaquetan todo el programa, incluyendo el hospedaje y todos los materiales necesarios, a diferencia de los MBAs tradicionales. Bueno, como decía, yo tengo 10 años trabajando en RIMAC. Antes trabajé en Pacífico, o sea, mi carrera básicamente en seguros, y creo que el MBA sirve para varias cosas, ¿no? Una de ellas es refrescar un poco los conocimientos que hace la universidad. Otro es relacionarse con gente que, digamos, puede tener perfiles similares o diferentes, pero de alguna manera el network que tienes te sirve para conseguir, digamos, clientes, gente con la que te puedes relacionar, o gente que en general con la que puedes hacer negocios, y creo que es una parte muy interesante. Y de verdad que conoces muchas realidades, y por lo menos en mi caso, la escuela como que te presenta realidades diferentes a las que nosotros vemos normalmente en Perú con los métodos de caso que normalmente usan. Creo que definitivamente el promedio de edad de un executive MBA es mayor. Yo de hecho lo hice cuando tenía 30 años y en ese momento yo era el menor de la clase. O sea, la edad promedio de un executive MBA es 38. O sea, normalmente son personas que están un poco más avanzadas en la carrera. Tiene sus beneficios, porque por un lado, digamos que lo que tú aprendes en el MBA lo puedes aplicar directamente en el trabajo, porque tú estás, o sea, normalmente esto es, por lo menos en mi caso, yo viajaba una vez al mes, de miércoles a domingo. Estaba con todo lo que había aprendido en la maestría y lo podía que era aplicable instantáneamente, ¿no? Definitivamente, como bien dices, está más aplicado para personas en una etapa más avanzada de su carrera, y creo que es importante. Y luego el otro beneficio que tienes es que, claro, no dejas de trabajar, por lo cual de alguna forma económicamente es viable quizás poder pagar un MBA de este tipo. Cuando haces el full time, ya sea de 1 año o de 2, ¿no? Dependiendo de lo que quiera cada uno, la experiencia un poco también que tienes de amistad y que te lleva después a los contactos con la clase es un poco mayor que la que tienes con el executive, que justo lo discutía el otro día con un amigo que también ha hecho un executive, y me decía, claro, o sea, se veían creo que 1 vez al mes, ¿no? Entonces sí tienen obviamente un grado de amistad, y si van a necesitar ayuda a nivel mundial, de algún tipo de contacto, a favor, o para hacer algún negocio, por supuesto que si has estado en la misma clase o inclusive en la misma universidad, te van a ayudar. Pero yo sí creo que el nivel de amistad que se genera en algo a tiempo completo es completamente diferente, ¿no? También ahí entra a tallar qué tan buena base de exalumnos se tiene. Todas acá obviamente son de primer nivel, entonces mientras mayor nivel, un poco mejor van a ser los contactos. En nuestro caso, siempre nos preguntan en el tema de MD, como la clase es muy pequeña, ¿no? Nos dicen, bueno, entonces su base de datos es menor. Efectivamente, pero por lo mismo que es menor, es mucho más unido. Porque, no sé, en una clase de 300 o 400 personas probablemente un grupo solo van a ser 20, 30 o 40.
Acá a los 90 nos conocíamos absolutamente todos y por lo mismo que sabemos que somos una maestría más boutique, nos ayudamos bastante más, inclusive no solo en la misma clase, sino con diferentes años, ¿no? Que nos ha pasado bastante. Somos bastante súper abiertos ahí en tema de ayudar en todo sentido, ¿no? Depende de varios factores, depende primero del ciclo económico que te toca y depende del tipo de carrera o negocio o industria a la que quieras entrar. Pero generalmente en Estados Unidos todas las maestrías te dan un tiempo para que te quedes, se llama UPT o pues, Optional Practical Training o algo así, que te da puede ser el Summer Internship ahí, tienes un año después para trabajar en lo que quieras. El permiso es un trámite básicamente y lo más probable es que si trabajas en una empresa después de un año te quedes ahí el tiempo que tú quieras, se vuelve una decisión más personal, ¿no? Las oficinas de reclutamiento de las universidades claramente te ayudan, vienen las diferentes empresas, diferentes sectores a la universidad a reclutar, generalmente te entrevistas ahí y en algunos casos las empresas te mandan el pasaje para volar a la ciudad que quieras ir a entrevistarte. A mí me tocó viajar a Chicago en muchos casos, a Nueva York. Yo personalmente quería regresar a Latinoamérica y entre las opciones me interesaba seguir viviendo afuera. Las opciones para mí eran México o Brasil, que eran los países más grandes, y salió una oportunidad en Brasil. Entonces creo que no solo te abre las puertas de quedarte en el país, sino te abre puertas a básicamente cualquier ciudad del mundo. De hecho, hice una segunda práctica en Singapur, donde también tuve la opción de quedarme si quería, me pareció un poco lejos. Pero creo que las puertas se abren para ir a cualquier ciudad. Si le pones el esfuerzo en irte, claramente. Si estudias en Estados Unidos y quieres trabajar en Europa es un poquito más difícil, tienes que agarrar un avión y irte a hacer recruiting en Europa, pero se puede hacer. Sí, en nuestro caso, de hecho, Suiza, dentro de los países de Europa, es uno de los países que más contrata alumnos internacionales, ¿no? Porque el resto de países, no sé, Francia, tienes que saber, Francia, Alemania, Italia, siempre, a pesar de que sea una empresa internacional, tienes que saber el idioma local, lo cual ya de por sí, si no lo sabes, ya tienes ahí un hándicap, ¿no? Entonces, para nosotros, Suiza, todas las empresas que tienen ahí, todas trabajan en inglés. Y de hecho, de la clase de los 90, si no me equivoco, en mi año, más de un tercio se quedó trabajando en Suiza. O sea que también diría que no es difícil quedarse trabajando en el país donde es la maestría. Dentro de Europa también hubo muchos que se quedaron dentro de Europa, pero claro, ahí ya entra a tallar si sabían el idioma o no, entraban a tallar otras cosas. Pero sí, y otra cosa que nos explicaban también, que también eso va a depender o no el grado de dificultad de quedarte en el país, es que tantas cosas quieres cambiar en tu perfil, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, si tú trabajas en Perú, por ejemplo, en mi caso, si yo trabajaba en Perú, en una pesquera y en el área comercial, y ahora quería cambiar geografía, quedarme en Suiza, quería cambiar de industria, por ejemplo, irme a farma, y quería cambiar de área, de comercial a finanzas, o sea, estoy cambiando 3 áreas, lo cual va a ser mucho más difícil un cambio que si trato solamente, no sé, geografía o solamente industria, ahí se vuelve un poco más fácil, ¿no? Entonces eso también, todo eso Career Services te ayuda con todas esas cosas y te hace bastantes seminarios y temas, te ayuda con cómo hacer el currículum, las entrevistas, o sea, te ayudan bastante, ¿no? Pero esos 3 factores es importante siempre considerar. Yo creo que lo podría dividir en los 2 años, o sea, porque son 2 años de maestría ejecutiva. El primer año, yo creo que ahí sí tuve una decisión que me hizo que me pese un poco todo el proceso, porque yo empezaba clases normalmente los jueves al mediodía, y yo los primeros vuelos los tomaba todos volando durante la noche, llegando a Miami en la mañana, y empezando clases al mediodía. Y de verdad que eso, y compré todos los pasajes al mismo tiempo el primer año, y eso sí, de verdad sí que bien cansado, y eso me afectaba un poco en el momento que estaba en Miami, ¿no? El segundo año manejé un poco mejor porque ya por la experiencia ya sabía y también hablando con la compañía donde trabajaba de viajar el miércoles en la tarde, miércoles en la mañana, cosa que llegaba en la tarde,
tenía un compromiso con mi compañía porque mi compañía estaba haciendo sponsor mío. Entonces, de alguna manera tenía una especie de contrato con el cual yo tenía que dedicarle cierto número de años de trabajo posterior al MBA. Y un poco, claro, en ese contrato no te dicen cómo te va a ir después, si te va a subir o no, o si te van a promover. Entonces, de alguna manera yo podía quedarme de alguna manera estancado y iba a tener que estar amarrado porque finalmente había firmado un convenio. Pero digamos que la experiencia, yo creo que una de las cosas que te da el MBA es que te da bastante recursos, te da bastante, te instruyen capacidades que te sirven en el trabajo, y por lo menos en mi experiencia lo que terminó pasando fue todo lo contrario. O sea, sí pude asumir posiciones de mayor jerarquía. O sea, de hecho, durante el MBA, ya después del primer año, tuve una posición gerencial y posterior, tuve un ascenso a vicepresidencia, que eso ha sido recientemente, pero de alguna manera yo creo que el MBA fue un trampolín dentro de la compañía para poder seguir creciendo, ¿no? O sea, y siempre, una de las cosas importantes también en un MBA, o sea, si bien creo que todos los MBA son buenos y tienen normalmente te enseñan cosas que quizás inclusive ya has estudiado en la universidad. A veces también la marca del MBA, o sea, el nombre del MBA, eso hace también de alguna forma que sea un poco más notorio, y eso te ayuda en tu carrera también. O sea, ya eres, en mi caso, yo era una persona que había salido de Kellogg, y eso de alguna manera me ayudó bastante la compañía, creo yo. En mi caso, igual que ellos dos, creo que sí vale la pena. El retorno a la inversión es muy bueno. Inclusive nosotros, mi clase, en el 2011 no era el mejor de los años para Europa. El tema estaba bastante deprimido, la verdad. Pero inclusive a pesar de eso, yo creo que todos tuvimos un incremento bastante sustancial. Y adicionalmente como lo dijo Alejandro, ¿no? También la experiencia, los contactos, todo eso a veces es un poco difícil medirlo, pero también tiene que ser considerado. Y también, como lo dijo Francisco, o sea, el MBA, aparte de algunas cosas que te enseñan, que algunas ya las sabes, dependiendo de qué carrera hayas hecho. Él estudió administración, yo estudié economía, entonces muchas de las cosas ya las habíamos visto, ¿no? Pero también, dependiendo de la universidad, hay algunas que se centran un poquito más en los soft skills que en los hard skills, que son un poco más difíciles de aprender, ¿no? IMD, por ejemplo, se centra muchísimo en todo lo que es el tema a nivel general. O sea, tú sales ahí como para tener después un puesto de gerencia general, no se especifica en absolutamente nada. No es que puedes hacer una especialidad en finanzas, no. O sea, es un tema de gerencia general, pero totalmente especificado al lado de liderazgo. Y el lado de liderazgo finalmente es lo que te va a dar después. De repente no va a ser inmediato, justo cuando terminas el MBA, pero después en la vida y en todas las oportunidades que se te presenten en tu carrera, es una de las cosas más importantes que tienen que tomar en cuenta para cómo medir el retorno a la inversión de cualquiera de los programas que desean hacer.